Bueno, la presentación de la agenda, el título no es exactamente el mismo, el título es Espacios de datos, gobernanza, calidad y compartición de datos. Entonces, vamos a centrarnos sobre todo en hablar un poco de gobernanza y de calidad, ¿vale? Y de los problemas que tenemos con los datos hoy en día. Como hemos estado diciendo durante buena parte de la mañana, hay mucha inteligencia artificial y esa inteligencia artificial bebe sobre todo de datos, datos y más datos, ¿vale? Estos son solo algunos ejemplos de las fuentes habituales o datos que estamos empezando a recoger en muchos contextos para funcionar. En algunos casos para hacer pues, proyecciones de negocio, en otros casos para alimentar a estos de inteligencia artificial. Hay muchos motivos, ¿vale? Pero la cuestión es que tenemos toneladas y toneladas de datos, ¿vale? De hecho, esta figura es una figura bastante clásica en cualquier propuesta europea relacionada con datos en los últimos años. Casi todo el mundo la ha utilizado. Pero básicamente es de un estudio de 2018 que venía a decir que para 2025 estaríamos almacenando a nivel mundial alrededor de unos 175 zettabytes, que básicamente es un 1 y un porrón de ceros, ¿vale? Tantos como 21, si no me equivoco. Y seguramente esto se ha quedado obsoleto, ¿vale? Porque esto... ¡Ay! Perdona, esto tenía un puntero, pero... Ahí, esto es de 2018. Así que a la velocidad que evolucionamos estas cosas, imaginaos el nivel de obsolescencia que tiene que tener esta figura. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues tenemos muchos datos, pero sin embargo, lo que sucede al final es que tenemos que un 60-73% de los datos se quedan sin utilizar nunca. Las empresas no son capaces o no saben cómo utilizar hasta un 60-73% de los datos que almacenan. Tenemos que solo un 32% de las empresas son capaces en algún momento de extraer algún valor tangible de los datos. Y no me refiero a que estén haciendo un análisis que les va a llevar con un cohete a la luna, no. De igual hacer una proyección, una estimación que, oye, pues mira, he aprovechado algo del otro 27% de datos que he utilizado para sacar una conclusión útil, ¿vale? Eso redunda en que tenemos hasta un 95% de las empresas que acusan lo que se ha venido a llamar el Data Decision Gap. Este Data Decision Gap, ¿qué quiere decir? Que voy a romper el suelo. Pero aparte de eso, quiere decir que las empresas no confían en los datos que tienen, ¿vale? ¿Por qué no confían en los datos que tienen? Pues porque muchas veces estamos creando modelos, estamos creando proyecciones, estamos realizando análisis que se construyen sobre datos de baja calidad, ¿vale? De baja calidad, incompletos, redundantes, imprecisos, lo que sea. Entonces, si tú a mí me traes un modelo con el que yo tengo que tomar una decisión y ese modelo es completamente distinto al que me trajiste el mes pasado, por ejemplo, para realizar una proyección de negocio, pues igual ya me empieza a chocar. Si encima me estás haciendo una proyección con los datos que estoy viendo y yo sé que esos datos están mal porque, yo qué sé, igual soy el director de negocio y sé que las ventas no eran la que se me está mostrando aquí, te empiezas a mosquear, ¿no? Entonces eso al final resulta en un número tan demoledor como es el 95% de empresas. O sea, es muchísimo, bueno, es la totalidad prácticamente, ¿vale? Y al final esta desconfianza, no utilizar los datos, no saber qué hacer con ellos, redunda en que aproximadamente las empresas podrían estar teniendo hasta un 10, un 30% más de ingresos, como mínimo, si fueran capaces de aprovechar sus datos. O sea, información que ya tienen, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Vale? ¿Qué barreras tenemos hoy en día? Está en inglés, ¿vale? Esto es por lo que hablábamos antes del idioma para poneros un poco a prueba. Pero, ¿qué barreras o cuáles son las principales barreras que tenemos hoy en día para monetizar estos datos? ¿Vale? Esta figura al final lo que muestra son barreras con distintos tipos de empresa, ¿vale? Desde pequeñas empresas a grandes empresas o administración pública. Hay barreras más obvias, como puede ser el tema del hardware. Hay empresas que no disponen de hardware para almacenar o procesar esos datos, lo cual, claro, ya es un impedimento. No puedes almacenarlos, no vas a aprovecharlos. Pero luego hay otras cosas que son que podrían ser más fáciles de resolver, ¿vale? No hay herramientas de calidad o de gobernanza fácilmente accesibles para las empresas, ¿vale? Y por fácilmente accesibles me refiero a open source o gratuitas, ¿vale? Hay herramientas que cubren especialidades, aspectos o características muy concretas,
pero no hay un framework, por así decirlo, abierto o fácilmente accesible que cubra un gran el espectro ampliamente que necesitaría cualquier empresa para trabajar con sus datos bien o generar datos de calidad. Esto además se acompaña por algo de lo que hemos estado hablando últimamente. Este sector cambia mucho y realmente ¿cuánto tiempo llevamos trabajando con datos? Con datos en cantidades industriales. 7, 8, 10 años como mucho. Entonces, no tenemos personal altamente especializado en trabajar con datos o que sea capaz de sacarle todo el valor a los datos que puede estar almacenando la compañía. Y si es complicado para una gran empresa que tiene un músculo económico habitualmente para contratar gente, pues imaginemos para una pyme. Imposible. ¿Vale? En muchos casos es completamente inabarcable poder contratar este tipo de personal especializado. Y no solo a nivel técnico, sino también a nivel de negocio. Porque no solo es cómo manipulo mis datos, sino qué valor puedo extraer de ellos, qué tipo de indicadores tengo que buscar, cómo puedo valorar o validar si estos datos son válidos en el negocio o qué puedo buscar en ellos, qué tipo de proyecciones, qué tipo de análisis. ¿Vale? Faltan esas dos dimensiones, tanto a nivel técnico como a nivel de negocio. Y también nos falta una amplia cultura de compartición del dato. ¿Vale? Muchas veces vemos empresas que son capaces de extraer un gran rédito de sus datos, véase Visa, véase Mastercard, Orange, Vodafone, Telefónica, que tienen datos que son muy jugosos, ¿vale? De posicionamiento, de transacciones, etcétera, etcétera. Y claro, pensamos, ¿qué valor van a tener mis datos para poder salirlos a vender? Bueno, es que igual tampoco tienes que ir a venderlos. ¿Vale? Hay opciones de compartir datos simplemente para generar sinergias entre empresas o para generar un pool de investigadores que estén trabajando con esos datos y que puedan extraer conclusiones sobre posibilidades que tú no estás viendo como empresa. ¿Vale? Aquí una colaboración que tenemos en ITI, por ejemplo, con eRedes, que es empresa colaboradora de EDP, han hecho un portal abierto de datos. No te sé decir exactamente qué cantidad tienen de datos, pero bastantes. ¿Y por qué? ¿Qué interés tienen? Pues ninguno, simplemente abrirlos para que la gente los trastee y les puedan venir con propuestas. Y no es tan descabellado, ¿de acuerdo? Porque si hay alguien que está enfermo, friki, siempre buscando datos para poder trabajar con ellos, somos los investigadores. La gente que trabaja en investigación, si necesita algo continuamente, son datos. Y si alguien nos los da, vamos a trabajar con ellos. Y si trabajamos con ellos, muy posiblemente encontraremos algo. ¿Vale? Entonces, algo que parece desdeñable, como esa falta de cultura a nivel de compartición de datos, igual no es tan desdeñable. ¿Vale? Pero sí que es cierto que necesitamos, y tampoco tenemos, herramientas. Uy, va. Algo hemos roto aquí. Ahora, perdonad, no sé de puntero ahora. Vamos a pasarlo. Herramientas para compartir los datos, ¿vale? Para que cuando seamos proveedores de datos no perdamos el control de esos datos. Que no sea alguien viene, los descarga y hace lo que sea con ellos, sino que necesitamos pues, establecer términos de uso y forzar el cumplimiento de esos términos de uso, para que no pueda haber cualquiera y aprovecharse de ellos porque sí, ¿vale? Ya sea porque igual creemos que una ONG acceda gratis a los datos, pero otros no, pues que eso se fuerce, ¿vale? Que se cumpla. Porque ¿cómo monetizamos los datos? ¿Vale? Lo que estábamos comentando hace un momento. En general tenemos 3 tipos de... En general, obviamente al final es muy amplio. Pero las 3 maneras principales de comercializar datos, de monetizar datos que vemos habitualmente son la explotación interna, ¿vale? Porque monetizar no es vender, monetizar es sacar un valor de los datos. ¿Vale? Entonces, la primera manera de monetización es que la empresa sea capaz de explotar sus datos. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes de ese 10-30% de ingresos que se están perdiendo. ¿Vale? Luego tenemos la venta de datos y luego también la compartición de datos, como estábamos mencionando. A nivel de ejemplos de por qué estamos perdiendo ingresos o valor o no somos capaces de monetizar nuestros datos. Esta figura es un ejemplo bastante interesante, ¿vale? Esta y la siguiente, que habla de los problemas que tenemos muchas veces por no aprovechar nuestros datos. Pues tenemos pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades, análisis incorrectos, el Data Decision Gap que estábamos mencionando antes, una pérdida de eficiencia. Estamos, en muchos casos, incluso molestando al cliente. ¿Vale? ¿Y molestando al cliente? Sí, molestando al cliente. ¿Vale? Es el ejemplo que tenemos a continuación. Esto es del mismo portal. Pero básicamente lo que plantean es un problema de, bueno, pues tengo a un usuario, un cliente, que lo tengo duplicado en mi base de datos. Porque igual le he apuntado mal el apellido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como lo tengo 2 veces, pues
igual cuando tengo una campaña de publicidad lo voy a llamar 2 veces. Y como le voy a llamar 2 veces, le estoy molestando el doble. Le estoy haciendo 2 llamadas en vez de una, lo cual implica más tiempo de dedicación de mis trabajadores a hacer llamadas, lo cual impacta en que estoy haciendo menos llamadas útiles, seguramente estoy generando menos income, y es una bola de nieve que crece. Y aquí estamos hablando de algo tan tonto como tener duplicado el registro de un cliente. ¿Vale? Aquí llegan a hablar de pues, $20.000 extra en personal, de una cantidad de tiempo ingente que se pierde, etcétera, etcétera. Es una bola de nieve de algo tan tonto como tener datos incorrectos a la cantidad de dinero que no somos capaces que podemos estar perdiendo. ¿Vale? De aquí sale también un poco el tema de los espacios de datos, ¿vale? Para lo que es la compartición, pues estábamos hablando hace un momento de lo que es la explotación interna. Pero los espacios de datos surgen también, y no voy a hablar mucho de esto porque al final nos vamos a centrar más en la calidad, pero como un espacio lógico de compartición de datos o de intercambio o de trading de datos. ¿Vale? Cuando hablamos de espacios de datos nos hinchamos a hablar de confianza, de control de uso, de marketplaces, de soberanía, de no perder el control de nuestros datos, de tener vocabularios que nos fijen o nos faciliten cómo se van a encontrar estos datos, que todo esto es necesario. ¿Vale? Si yo quiero ir a compartir los datos, primero tengo que asegurarme de que la gente sea capaz de encontrar lo que yo estoy ofreciendo. ¿Vale? Que yo pueda fijar esos términos de uso, que me paguen por ellos y me tienen que pagar. Pero al final es un tema de calidad, ¿vale? En muchos casos. ¿De calidad por qué? Porque yo puedo tener datos buenos en verde, una calidad intermedia en naranja o malos datos, ¿vale? De tal manera que cuando yo publique unos datos en este espacio de datos, pues si son datos buenos, pues puedo esperar obtener algún tipo de recompensa. Recompensa, insisto, no necesariamente como una venta. Esa recompensa puede venir como una sinergia, como una colaboración, como cualquier cosa que me aporte valor. Si mis datos son reguleros, ¿vale? Que diría aquel, pues la recompensa será menor o el beneficio que tendré será menor. Pero si vengo y subo cualquier cosa, que ni siquiera me he preocupado en qué estoy subiendo, pues eso es lo que vais a obtener. ¿Vale? No esperes obtener nada útil de algo que no vale nada. ¿Vale? Si no estás subiendo nada de valor, si no estás compartiendo algo de valor. Sí, mira, es que he creado un portal de información pública. Sí, muy bien. ¿Y qué es esta información pública? Si tú al final... Aquí me falta una transparencia. Ah, no, viene después, perdón. El problema es que al final, y esto lo ilustrábamos el otro día con un ejemplo de Frozen, ¿vale? O, no, más que de Frozen, de puzzles. ¿Por qué? Porque un puzzle, ¿vale? Al final puedes verlo como una cantidad de información concreta. Cada una de las piezas de ese puzzle es una pieza atómica, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de la totalidad y el individualismo al principio de la sesión. Cada una de las piezas del puzzle es un trozo de información atómica que igual puede tener valor o igual no. ¿Por qué? Porque cuando realmente tienes valor es cuando creas el puzzle, te da un contexto, te da un valor añadido. ¿Vale? Entonces yo como empresa igual puedo tener un montón de pedacitos de información que nosotros como empresa pensamos que es así. Dice, no, tengo todo súper fantásticamente organizado, todo suma, todo converge, fantástico. Pero bueno, en realidad tú tienes más de un dataset, ¿vale? Tú puedes tener más datos, ¿vale? Con más trozos de información. Es más, puede ser que incluso esos conjuntos de datos no estén alineados, es decir, no estén alineados en cuanto a que tengas información de distintos contextos, ¿vale? No solo tengas Frozen, también igual tienes a Rey León por ahí danzando, ¿vale? Con su montoncito de piezas. Y dices, bueno, pero tengo un conjunto de datos perfectamente almacenados, estructurados. No, eso es mentira, eso no es lo que tienes, ¿vale? Tú al final lo que tienes es un conjunto de datos que igual no están completos para empezar, ¿vale? Porque capturamos mal la información. Aquí la metáfora que hacíamos un poco era la de, bueno, yo tengo a mis hijas y dicen, mira, es que esta pieza se me ha perdido, papá, no sé qué ha pasado con ella, ¿vale? O esta pieza es que estábamos jugando en el baño y dijimos, a ver si flota, y no flotaba. Esta pieza se la comió el perro y esta mía es que la hermanita estaba jugando con él y no sé qué ha pasado. Y luego encima, oye, que hay que guardarlos. Vale, no pasa nada, ya los guardo corriendo, papá. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué resulta? Que tú no tienes un puzzle perfecto con un montón de piececitas de información que encajan todas perfectamente y te da ese valor añadido. No, lo que tienes es un desastre con un montón de bases de datos que no tienes bien etiquetadas, que seguramente tienes datos incompletos, que te faltan datos que son imprecisos y no puedes generar un valor como tú piensas que podrías generar a partir de ellos. Entonces, esto es lo que resulta al final en que tengas
ese 70% de datos que no utilizas, esa falta de confianza en los análisis que realizas porque los datos no son de calidad y que estés fastidiado, básicamente. ¿Vale? Entonces, al final, pensamos que no, que nuestros datos son buenos y no. En muchos casos nos encontramos cosas como esta. ¿Vale? Lo de la izquierda simplemente son las cabeceras de unas tablas, por ejemplo, y lo de la derecha son parte de un dataset, de una historia que no viene a cuento. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Tú ves esas cabeceras de tabla, tú eres una persona de negocio y sabes de qué va eso? No. ¿Vale? Como no venga alguien y te explique de qué va esa información, no tienes ni idea. Eso, el técnico que lo hizo y rompió las tablas y creó la base de datos y la estructura de datos y el modelo de datos, lo entiende perfectamente y está clarísimo. El problema es que el técnico que creó la base de datos no es el que va a explotar la información. Entonces, al final necesitamos herramientas que faciliten que personal no técnico, que personal de negocio, sea capaz de buscar, encontrar y explotar los datos y que además esos datos sean de calidad, como decíamos. ¿Vale? Mientras que hablamos de la calidad, aquí estamos hablando ya un poco de temas de gobernanza. O sea, de gobernanza desde el punto de vista de que a mí me interesa que los datos, además de ser buenos, sean encontrables, sean interoperables, sean reusables, ¿vale? Y sean accesibles. ¿Vale? Esos son los principios FAIR, que igual a algunos sonará, pero que se suelen utilizar mucho cuando hablamos de datos. Ahí estamos hablando de datos que somos incapaces de entender si alguien viene si no viene alguien nos los comenta. Y aquí, si os fijáis, porque no se puede ver, aquí especialmente será al final que hay un montón de comas seguidas, ahí tengo un montón de datos que están incompletos. ¿Qué hago con esto? O sea, si yo soy un analista y me dice, toma, no, ven y explícame de qué va esto, porque no lo sé. ¿Vale? No puedo hacer nada con esto. Y decíamos antes, no, es que hay una gran ausencia de herramientas. Matizo otra vez, hay una ausencia de herramientas gratuitas o open source. Herramientas hay, todo esto son herramientas que te permiten trabajar con datos. ¿Qué problema tienen? Pues el problema que tienes habitualmente en nuestro sector, paga. ¿Vale? O sea, o pagas una licencia muy costosa o olvídate. Y costosa hablo de posiblemente 5 o 6 dígitos al año. ¿Vale? No tenemos herramientas abiertas que faciliten que una pequeña empresa como una pyme pueda tener muchas veces una capacidad de gestionar, de organizar, de analizar, de evaluar cuán buenos son sus datos, ya no para venderlos, sino para explotarlos internamente. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en ITI, en varios proyectos, es centrarnos en estas categorías que hablamos antes, ¿vale? La calidad del dato, los metadatos que van asociados y la seguridad de los datos. Estamos trabajando en esto en varios proyectos, pues como DataMate a nivel europeo o proyectos regionales como Indis o Food for One. ¿Qué estamos haciendo? Pues trabajando distintos aspectos de la gobernanza del dato, de la calidad del dato, de la seguridad del dato. Básicamente facilitar que los datos se puedan encontrar y asegurarnos que los datos son de calidad. ¿Vale? Que no hay, o sea, permitir que una empresa, no asegurarnos que son de calidad, pero dar herramientas para que una empresa pueda evaluar si sus datos son de calidad. ¿Vale? Estamos construyendo en estos proyectos, ¿vale?, una pila tecnológica que al final intenta cubrir este tipo de aspectos, ¿vale? Desde el almacenamiento, o sea, desde las bases que serían el almacenamiento, la ingesta de los datos, a construir encima los aspectos de gobernanza con glosarios de datos, catálogos de datos, diccionarios de datos, que lo que hacen al final es facilitar cómo se encuentran esos datos, asegurar o ofrecer herramientas de calidad del dato y luego buscar aspectos de compartición, facilitar cómo la empresa puede compartir esos datos y también procesarlos, ¿vale? Que esto es otro proyecto que tenemos en ITI para facilitar el procesado de datos, ¿vale? Desplegando herramientas de análisis, de Big Data, tal, de una manera sencilla sin que tú tengas que ser un ingeniero de datos, sino que vengas aquí y me digas, oye, desplégamelo, ¿vale? Y tenemos estas categorías de aplicaciones. Y con esto voy a acabar porque vamos justitos de tiempo. Así que muchas gracias. Simplemente remarcar esto, ¿vale? Hay o empiezan a haber herramientas o entornos para compartir los datos, pero no compartamos cualquier cosa, ¿vale? Asegurémonos de que nuestros datos son de calidad antes de sacarlos hacia afuera. Muchas gracias.